Aragón, analista de geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China, para analizar esta y otras cuestiones. Fernando, muy buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por atendernos de nuevo a nuestra llamada desde Negocios Televisión. Fernando, ahora mismo no sabemos hasta qué punto se descuenta el peor escenario en caso de que Rusia prolongue este corte de suministro, pero ¿sería el escenario más probable que se mantenga el Nord Stream 1 paralizado durante más de 10 días, que es lo que está previsto en un principio? En juego está la turbina que procede de Canadá reparada. Vemos cómo distintos países están instando a Canadá a que ya envíe esa turbina. El último en pronunciarse ha sido Estados Unidos. Claro, es decir, efectivamente podría ser, aunque ahora mismo Rusia tiene la capacidad de jugar constantemente con el gas. Yo soy de los que pienso, pero me puedo equivocar, de que el gran corte será en invierno, más o menos. Es decir, porque se supone que hará más daño, pero también ahora, para el tema del almacenamiento de gas en grandes depósitos, también puede hacer daño. Lo que sí puede hacer también es jugar, es decir, ahora suministro más, ahora suministro menos, ahora he tenido una avería, ahora no, con lo cual lo que hace es tener un mercado constantemente pendiente de lo que está sucediendo con el suministro de gas ruso a Europa. Es decir, que estamos en manos de los rusos en el tema energético y todavía no nos hemos enterado. Y como le decía Macron a Biden, que los saudíes no pueden aumentar más hasta dentro de 6 meses. Es decir, no sé a qué estamos jugando en la Unión Europea y lo que nos de recibos que salgan los políticos europeos y la Unión Europea y la Comisión Europea y tal, diciendo que la solución es hacer cortes de electricidad y cosas por el estilo. Vivimos en la absoluta irrealidad. Dos cosas al respecto. Acababa de ver justo hace un momento un artículo de Bloomberg y ya estaban avisando. Este juego de la energía está provocando un alza de precios y ya no es que se mantenga que en el 2023 vamos a tener unos precios altos de la energía. Es que ya están hablando en Bloomberg de que eso también puede ocurrir en el 2024. Es decir, tenemos precios de la energía por las nubes para mucho tiempo. Y luego, bueno, cosas como lo del señor Borrell. No, es que con esta gente, ¿a dónde vamos a ir? El señor Borrell, que viene del G20 y dice que también estamos perdiendo la guerra de la narrativa. Y ahora se entera de que el sur global no apuesta por el occidente global. Es decir, esta gente está fuera de la realidad, con lo cual estamos abocados al desastre. Mientras tanto, Fernando, estábamos escuchando también lo que decía Teresa Rivera, la ministra, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, porque lo que hoy conocíamos, entre otras cuestiones, es que Rusia ya es el segundo proveedor de gas de España. Desde Rusia entraron en el mes de junio 8.700 gigavatios hora. Esto supone multiplicar por 4 la cantidad que se importaba el mismo mes del año anterior, de 2021. Y vemos cómo las importaciones de Argelia se hunden un 57% si lo comparamos con junio del año pasado. Y cuando se le ha preguntado por esta cuestión a la ministra Teresa Rivera, dice que han comprobado que el acumulado del gas importado por esta vía está en las mismas cifras que años anteriores y que probablemente esto se corresponda con acuerdos comerciales previos. Esta ha sido la respuesta que ha dado, además de asegurar que España trabaja en un plan de contingencia de gas para el invierno y que estamos en mejor posición que otros vecinos de la Unión Europea, que nuestra situación es más favorable y más halagüeña que países de nuestro entorno. ¿Cómo situamos este tipo de mensajes que lanza el gobierno español? Pues como siempre, es decir, igual que el resto de Europa, viven en otra galaxia, es decir, de absoluta ignorancia y sobre todo absoluta irreverencia, ¿no? Como cuando Álvarez dijo aquello de que la cumbre de la OTAN era equiparable a la cumbre de Yalta y a la caída del muro de Berlín. Dice, por favor, me están tomando el pelo y mira que a mí me queda poco ya para que me lo tomen. A ver, debido a la política exterior española tan absolutamente nefasta en lo que se refiere al norte de África, nos hemos enemistado hasta tal punto con Argelia que lo más probable es que en algún momento nos corte completamente el gas, nuestro antiguo primer suministrador de gas. Y
olvidémonos porque el gas natural licuado que viene de Estados Unidos no es suficiente para satisfacer las necesidades de gasísticas españolas. Y es más, encima los norteamericanos quieren que le demos la vuelta, cambiemos el flujo del gasoducto que desde Argelia pasa por Marruecos y llega a España, regasifiquemos gas y se lo mandemos a los marroquíes, porque eso significaría poco menos que la guerra con Argelia. Es decir, algo tremendo. Ya han dicho los argelinos que como hagamos eso, nos olvidemos del gas argelino. Claro, esta gente, lo primero, vive la más absoluta irrealidad. Lo segundo, están al servicio de Estados Unidos, porque si no, no se entiende. Es decir, están perjudicando los intereses españoles en favor de los intereses de Estados Unidos como potencia exportadora de gas natural licuado, muchísimo más caro que el argelino, que encima lo tenemos al lado. Todo por un tema, de geopolítica, que es reconocer el Sáhara como parte de Marruecos por petición de Estados Unidos, eso sí, como siempre, gratuito, a cambio de nada. Fernando, Putin ya lo ha dicho, ha advertido que las sanciones que se están aplicando por parte de Occidente hacia Rusia van a causar una catástrofe en el mercado energético. ¿De qué herramientas reales cuenta o con qué herramientas reales cuenta el viejo continente, el conjunto de líderes de la Unión Europea para poder hacer frente a esta crisis energética y sobre todo al corto plazo, a un invierno que promete ser muy duro? A ver, este problema lo tenemos nosotros con nosotros mismos. Es decir, no podemos poner sanciones que perjudican a la Unión Europea y perjudican a los europeos. Es decir, es algo de cajón. Pero, bueno, como estamos en manos de unos indocumentados, que además, ya digo, el gran problema es que la Unión Europea, de ese proyecto ilusionante que fue en sus inicios, hace tiempo que eso se desapareció y hemos terminado convirtiendo la Unión Europea en un apéndice de Estados Unidos y digamos, en el financiador de la guerra en Ucrania, pues claro, es decir, estamos en donde estamos. Es decir, y los sinvergüenza, por ejemplo, otro calificativo de los políticos europeos, diciéndonos que bueno, que va a haber cortes de electricidad, que va a haber cortes de gas. Pero esto es por culpa no de los rusos, es por culpa de los europeos, que no podemos enfrentarnos de una manera, poco seria a los rusos, que no olvidemos, es una potencia energética de primer nivel, es decir, y que además hasta ahora ha sido nuestro principal suministrador de gas, que la mayoría del continente depende del gas ruso y no hay alternativas. No las hay. Nos lo han dicho los saudíes, lo han dicho los emiratíes, los de Qatar, todo el mundo. No hay ahora mismo. Estamos en un momento de crisis de oferta, con lo cual hay que ser una panda de impresentables para en una situación de crisis de oferta que viene de antes y que se ha hecho más dura con el tema de la guerra de Ucrania, le pongamos sanciones petroleras y en el futuro supuestamente gasísticas a los rusos. Pues los rusos van a responder y estamos en sus manos y están jugando con nosotros. Y no olvidemos una cosa, a los rusos lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer peor, hay que tomarlos en serio. Cuando Putin dice que con el tema de la guerra de Ucrania y tal, no hemos empezado, les digo diciendo, esto ha parado y ya verán ustedes las sorpresas que le vamos a dar. Y cuando dicen que si los europeos quieren hacer la guerra y tal con Rusia, bueno, pues que lo intenten, no está tirándose un farol, no, lo dice porque tiene armas suficientes de todo tipo, económicas, políticas, militares, como para hacer frente a eso. Luego, estamos llevando al continente al desastre económico y, espérate, Marta, que no lo llevamos también a un desastre militar, porque como nos enfrentemos directamente con los rusos, perderemos. La OTAN perderá. Y no olvidemos, los rusos hace tiempo que ya andan diciendo que esto ya va mucho más allá de Ucrania y que uno de los fines es acabar con la Unión Europea y el otro acabar con la OTAN. Y lo van a conseguir, bueno, con la inestimable ayuda de los políticos europeos, que parece que son prorrusos.
Fernando, una última cuestión, porque hoy leíamos en Bloomberg que Estados Unidos tiene la intención de instar a India y a Japón para que respalden un plan para limitar el precio del petróleo ruso, en un momento en el que hemos visto la posición de India al respecto, que de hecho ha multiplicado por 10 las adquisiciones de petróleo ruso, ha pasado de un 1% a más de un 10% desde el mes de abril, así que Moscú se ha convertido en el segundo mayor proveedor de crudo del país. India, además, no tiene intención de poner coto a esas importaciones de crudo ruso. ¿Con qué margen de maniobra, de presión puede realmente jugar Estados Unidos para convencer a India y a Japón? Pues muy poquito. En el caso de India, muy poquito. Es decir, ¿por qué? Porque India es ya una potencia emergente muy poderosa. Además, no olvidemos, históricamente, primero con la Unión Soviética, luego con Rusia, ha tenido unas muy buenas relaciones y le compra mucho, es decir, de armamento, en fin, una central nuclear se la estaban haciendo, en fin, muy buenas relaciones, y además para ellos es fundamental tener una muy buena relación con Rusia, porque ¿quién es, digamos, un competidor rival en muchos aspectos? Pues China. Y las relaciones con China cada cierto tiempo pasan por momentos de mucha tensión, entre otras cosas por el tema de la limitación de las fronteras. Es decir, que no van a cambiar el apoyo ruso y además el gran negocio que están haciendo revendiendo el petróleo, no lo van a cambiar por mucho que tenga Washington para presionar, porque no tiene tanto. Es decir, Japón es un país es decir, es un país que es una colonia de Estados Unidos, con lo cual ahí sí que tienen más influencia. Pero no olvidemos, Japón solo tiene las centrales nucleares, no tiene más. De hecho, ya se está hablando de que bajo cuerda están negociando para que le sigan suministrando gas desde Sajalín 2, desde la isla de Sajalín. Fernando Moragón, analista de geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Muchísimas gracias, como siempre, por este análisis. Gracias a ti, Marta. Un placer. Mientras tanto, nosotros